Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una sesión pública donde resolvieron el tema si era constitucional o no, lo que ya estaba dentro de la Constitución, lo que es la reforma al Poder Judicial. El reclamo de inconstitucionalidad que ha sido promovido por el PAN, Movimiento Ciudadano y el Partido Unidad Democrática de Coahuila. Estos fueron acogidos por el juez Alcántara Carrancá. Independientemente de que lo que ya estaban haciendo estaba fuera de sus facultades, fue verdaderamente increíble, pero increíble, los argumentos que utilizaron. Primero, para hacer válido el recurso de inconstitucionalidad que habían hecho los partidos políticos bajo el argumento de que podían hacerlo por tratarse de un tema electoral. Pero aquí hay algo interesante que la presidenta Sheinbaum dio a conocer esta mañana en su mañanera. Pues al ser un tema electoral, el amparo ya no aplica y sería el Tribunal Electoral a quien le tocaría resolver esto. El día en que la Corte finalmente declara que no es procedente la inconstitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial, en su primera parte de esa sesión dicen que aceptan el recurso que presentan los partidos políticos porque es un asunto electoral, porque hay, creo que es el 105 constitucional o no recuerdo cuál, a ver si me ayudan a poderlo identificar, establece que la Corte puede aceptar un recurso de un partido político y ha habido antecedentes en el caso electoral. Entonces, al definir que es electoral, entonces ya no se permitirían los recursos de amparo y ya le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver. Al reconocer la Corte que es un asunto electoral, ya le corresponde estos temas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces valdría la pena pues que se analizara por el Tribunal Electoral. Y después en su argumentación, nuevamente regresando con lo ocurrido con los jueces este martes, hubo quien llegó al grado que llegó a decir que nuestra Constitución está por debajo de acuerdos internacionales. O sea, que si algún acuerdo internacional dicta algo que no está en nuestra Constitución o la contradice, quien tiene mayor peso no es nuestra Constitución, sino el acuerdo internacional. Bajo esta lógica, entonces los jueces, ¿para quiénes son jueces? Porque para nosotros no. Lo que se notó claramente fue el hecho de que son capaces de hacer prácticamente cualquier cosa, cualquier tipo de malabar, con tal de poder hacer válido el recurso de inconstitucionalidad, incluso aunque se contradigan ellos mismos. Afortunadamente no tuvieron los votos suficientes para poder validarlo, aunque hicieron prácticamente hasta lo imposible y estaban a punto de validar esta situación solamente con 6 votos cuando se requerían 8. A ese nivel de desesperación estaban para poder lograr su objetivo. Sin embargo, estamos en una lucha política donde los jueces están siendo parte, a pesar de que ellos se digan apartidistas, porque legalmente ya han perdido sus privilegios, pero harán todo lo posible por sabotear y tirar esta ley con tal de intentar conservarlos. Por ejemplo, en esta lucha que está existiendo a pesar de que ya es ley y el recurso de inconstitucionalidad no haya funcionado, uno de estos jueces que apoyaba esta inconstitucionalidad dice que a pesar de que no se pudo declarar inconstitucionalidad, no significa que sea aceptada. No pueden echarla ya atrás, aunque las hay. Sí, no, qué bueno que me haces la pregunta. Incluso entiendo que la Suprema Corte sacó un comunicado tratando de explicar qué es lo que pasó exactamente, qué son los efectos. Cuando resolvemos una acción de inconstitucionalidad como esta y que no se logran los 8 votos, no, para declarar la inconstitucionalidad de una norma, entonces la figura que viene en la ley, que viene en la Constitución, es que se desestima, dice, la acción. Desestimar la acción es como si tú dijeras, no pasó nada,
como si no hubiéramos visto nada, como si la guardaras en el cajón, la archivas. No la rechazas, no la pruebas, nada más la anulas, la ignoras. Exactamente, Ajá. ¿no? No declaras la inconstitucionalidad, pero tampoco dices, como no llegué a 8, entonces sí es válida. Ajá, Ya, no. ¿sí me explico? No. Que fíjate que curiosamente, qué bueno que me haces la pregunta, esa es la lectura, mucho de la lectura que dio la anterior administración en la reforma energética. Como no se lograron 7, entonces es válida. Y por eso después cuando en amparo, recordarás, en juicio de amparo, en segunda sala, yo estuve impedido en ese asunto, pero concedió un amparo, hubo todo un escándalo. Dijeron, pero ¿cómo? Si esa norma ya era... No es, nunca fue válida. Al contrario, hay 7 en contra. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, aquí pasa igual. Además, hay que tener en cuenta la presión que ya está recibiendo el INE por parte del Poder Judicial para que no pueda organizar las elecciones en el 2025, a tal grado que un juez multó a 11 consejeros electorales por multas de 54,285 pesos para cada uno, porque un juez ya les había prohibido que continuaran con los preparativos para las elecciones de los jueces, ministros y magistrados. Y para mí, algo que demuestra que los jueces son ajenos al pueblo y responden, al igual que algunos partidos políticos, a los intereses de algunos privados, es que en sus argumentos van por el mismo sentido. Por ejemplo, la Coparmex dice que la reforma al Poder Judicial sí incide en la incertidumbre jurídica para la inversión. Pero, desde mi punto de vista, solo tiene que estar preocupado o tienen que estar preocupados quienes se han aprovechado del sistema actual. Porque la inversión sigue llegando. Tan solo este 7 de noviembre se anunció que Mercado Libre plantea invertir aquí en México, así como China también está planeando fuertes inversiones para estos años. Así que no sé por qué algunos se preocupan. Lo que sí es que hay que seguir atentos a lo que vaya sucediendo.